El tema sanitario, el tema salud, bueno, este último tiempo es determinante para muchas cosas, está en la centralidad de la discusión, ¿no? Y no solamente por la pandemia, porque uno puede decir, bueno, estamos hablando de la realidad nuestra desde hace un año y medio, esta parte, y ese tema es el determinante, ¿no? Desde aquella semana, ya en la segunda quincena de marzo del año pasado, cuando se ordenó la cuarentena, ¿no? Producto del avance del COVID. Eh, También el territorio neuquino, hablar de cuestiones vinculadas a la salud, lo podemos abordar desde esa perspectiva, pero hay otras situaciones que son las que nos permiten a nosotros ocuparnos y que tienen que ver con un sistema que en algún momento fue, te diría, modelo, el sistema sanitario de la provincia de Neuquén, claro, en un momento histórico determinado. La cuestión sanitaria también se puso sobre el tapete en lo que va del año. En la primera mitad, a partir del conflicto de los autoconvocados de salud, una protesta que implicó el bloqueo de los campos productores de hidrocarburos durante casi 3 semanas y que fue tal vez la medida más fuerte que se tuvo hasta lograr alguna salida a ese planteo de recomposición o de reconsideración de la condición salarial. Hay otro aspecto de ese reclamo que es la condición laboral, que es lo que está vinculado, lo que está relacionado con lo que se conoce como carrera profesional o carrera sanitaria para los profesionales de la salud. Un tema que en las últimas jornadas quedó obturado luego de que el proyecto presentado en la legislatura fuese archivado tras una decisión en comisión, polémica por cierto, y sobre el cual poco se ha hablado desde el oficialismo, que tuvo la mayoría de los votos para tomar esta decisión. Pero claro, escuchamos hace algunos minutos atrás a Ortiz Luna, médica también, y nos decía, esta es una discusión no de ahora, probablemente, decía Luna, yo hubiese preferido que se alinearan los planetas, porque es una discusión de hace 24, 25 años que tiene la provincia de Neuquén. Vamos a charlar ahora respecto de esta temática con, en principio, Daniel Daglio, que es médico, que es consultor en temas de salud, que ha sido funcionario a nivel local en el área precisamente de salud, y siempre hemos charlado de estos temas porque nos interesa su mirada. Daniel, gracias por aceptar el convite. Bueno, un gusto poder charlar con vos, Agustín. Bueno, ¿cómo estás observando esto que se ha dado en los últimos días en donde la posibilidad de, no sé si es jerarquizar, pero es ponderar de otra forma la carrera de los profesionales de la salud en la provincia de Neuquén ha quedado obturada y ha sido archivado, y por lo menos hasta que no se vuelva a presentar un proyecto, que eso va a ser el año que viene, hoy pareciera ser un tema cerrado? Y mira, lo he vivido con mucho dolor, ¿no? Porque esta decisión de los legisladores de la Comisión de Trabajo, quiero puntualizar, ¿no? Porque realmente quien debiera haber analizado esto primariamente es la Comisión de Salud. Ya el ingreso no fue razonable, pero con mucho dolor porque esta decisión genera ¿Y mucho eso que impacto. hubiese cambiado el derrotero de ese Por proyecto? lo menos hubiese tenido un análisis por gente más técnica, porque de lo que estamos hablando es de política de salud. No estamos hablando de reglamentar una actividad laboral. Creo que es una mirada muy pobre, porque ¿qué significa para los profesionales Pero una son las ley de condiciones de carrera? trabajo de los profesionales de la salud. Sí, la ley de carrera significa cuál es nuestro futuro. ¿Qué futuro tenemos en el sistema de salud? ¿Cómo hacemos un futuro más atractivo? ¿Cómo hacemos para que, por ejemplo, nuestro sueldo no dependa de hacer guardia de 24 horas y que además 24 horas de guardia generan una calidad de trabajo muy mala para el profesional y también para el que recibe el servicio? O sea, lo que están pidiendo los profesionales es bríndenme futuro, tanto para los que están en el sistema como para los profesionales jóvenes que quieren sumarse al sistema. Y pensar que quien se dedica vocacionalmente a la salud pública lo hace estrictamente por un buen sueldo, está muy equivocado. El sueldo tiene que ser digno y le tiene que alcanzar, pero lo hace porque encuentra una carrera que le brinda futuro, ¿no? Y esto es lo que se propuso en la mesa, ¿no? No estamos discutiendo solamente una condición laboral, sino la idea es discutir, estamos teniendo un goteo del sistema de salud que está perdiendo recursos humanos
fundamentalmente profesionales y técnicos, que es lo más importante que tiene un sistema. Bueno, se fueron anestesiólogos, se fueron psiquiatras. Sí, pero hace años que no se puede completar el plantel de médicos generales, por ejemplo, de médicos clínicos, de cabecera, que es lo más importante, ¿no? O sea, Ahora, ¿por qué no resulta atractivo para el profesional de la medicina, para el médico, el sistema público de Neuquén entonces, en esa mirada? se ha perdido con el tiempo este atractivo por la falta de un proyecto sanitario, ¿no? ¿A qué proyecto me incorporo? Y eso sí es importante repensarlo, porque da la sensación que tenemos un sistema de salud modelo 70 y tiene que ayornarse a un modelo 2022. Y ese esfuerzo, la ley de carrera hospitalaria podía ser un gran impulso para repensar el sistema de otro lado. Por ejemplo, una de las cosas que plantea es volver a fortalecer la dedicación exclusiva de los médicos en el sistema de salud, cuando el convenio colectivo acordado por ATE y el ministro del momento trata de impulsar una degradación de esa dedicación exclusiva. Y nosotros sabemos que la dedicación exclusiva, tanto en el sector público como en el sector privado, es clave para el buen funcionamiento. En el mundo, los médicos no trabajan un ratito en cada lado, se dedican a una organización y dan todo su esfuerzo en esa organización. Entonces, fíjate que lo que se busca con un proyecto y lo que quisieron hacer los profesionales es, en el ámbito de la democracia, poner a discutir un proyecto, pero que podía ser modificado de pies a cabeza por los legisladores. O sea, no era imponer ninguna idea, sino impulsar un cambio a través de la legislatura, ya que no habían tenido respuestas a nivel de la autoridad del Poder Ejecutivo, que comete otro error de no convocarlos al diálogo. Uno puede no coincidir con las propuestas, pero en democracia no puede no dialogar. Y esto sí es grave, ¿no? Porque se cometió ese error que generó 2 meses de paro y de conflicto, y ahora se comete nuevamente este error. Creo que era lógico una reacción como la que los profesionales ahora hacen, y esto no le hace bien a nadie porque estamos hablando de salud. No se puede parar la actividad del sistema público una semana, porque hay gente detrás de esto. Entonces, yo creo que se enfoca mal el problema. Este problema no es una ley laboral. Estamos discutiendo la política de salud en Neuquén, y eso parece que molesta, porque cuando uno habla de política de salud, habla de poder, de redistribuir el poder, de cambios en cómo se están haciendo las cosas. Pero necesariamente el sistema de salud necesita un cambio. ¿Qué mejor que el ámbito legislativo, donde están representadas todas las fuerzas políticas, para discutir ese cambio? Y después, bueno, la mayoría optará, podrán el proyecto presentado cambiarlo de pe a pa y darlo vuelta, incorporar cláusulas, sacar otras, pero con la participación de los profesionales, y los profesionales acatarán lo que en el ámbito legislativo la democracia diga. Pero archivar un proyecto tiene tan poco tino, tan poco tacto, que inmediatamente genera una reacción que de vuelta nos vuelve a llevar a un punto cero del año pasado. ¿Coincidís en que la reacción, la decisión de archivarlo tenía que ver en realidad con optar por el mal menor? Digo, porque si seguía el debate, tenías un conflicto con ATE en su máxima expresión, digo, el gremio estatal, digamos, en todos los niveles. Hasta el día que se decidió el archivo, llegaron a la comisión, a la reunión de comisión, la conducción de ATE con un paro provincial. Entonces había, no sé, escuelas sin actividad, por ejemplo, producto de esto porque había paro de porteros. Frente a eso, uno podría decir, bueno, pero se optó por el mal menor, es decir, conformo al gremio más numeroso y veo cómo resuelvo este tema, este conflicto con el gremio menos numeroso que podría llegar a ser Cipro Sapune, digo, porque en caudal, en cantidad de afiliados tiene menos. ¿O es una visión errónea esa? No, yo no coincido con el mal menor. Creo que acá... No lo estoy justificando, yo estoy tratando de buscar una explicación. Y lo entiendo. Creo que si esa fuera la explicación, ceder a un apriete de ATE sería mucho peor todavía, ¿no? A nivel legislativo. La legislatura es lo más soberano que tenemos para producir leyes, tendría que sentirse lo más libre posible. No, yo creo que al revés, que fue una decisión del Poder Ejecutivo que instrumentó a través de ATE. Sabemos que ATE y el Poder Ejecutivo trabajan juntos, lo hicieron en el conflicto de salud y hace tiempo que vienen desarrollando una política común. Y creo que es una decisión concreta del Poder Ejecutivo en el campo de la salud, ¿no? Que no tiene claro
que necesitamos un sistema de salud pública fuerte, que sólido. Que esto lo demostró la pandemia, o sea que... Vos decís, Daniel, que no es un conflicto entre Ciprosapune y ATE, entonces por representación o por una cuota de participación. Es o de que hay una disputa sindical. entre Ciprosapune y ATE, pero vuelvo a decirte, estamos hablando de política de salud. El marco político debe poner el Ministerio de Salud. Si lo ponemos como un conflicto sindical, no estamos entendiendo a los profesionales, que lo que quieren es dejar de ser ignorados, poder tener un futuro, no tener que hacer 1 o 2 guardias semanales para llegar a fin de mes con un sueldo más o menos digno, y que la respuesta no sea, bueno, si no te gusta, anda al privado, porque cuando uno hace una carrera, dedica años a ese lugar, y ese es su lugar de pertenencia. No es que da lo mismo trabajar en un sector u otro, los dos son muy buenos, pero el que hizo 20 años de carrera pública, la respuesta no puede ser, bueno, si no te gustan estas condiciones, anda a otro lado. Entonces, lo que no se está entendiendo, que es la política de salud la que debe sufrir un restyling, digamos, ¿no? Una adaptación a un modelo 2022, y que la pandemia, a los que no lo tenían claro, les aclaró que con un país que tiene un 50% de pobres, vos fíjate que en el eje Neuquén-Plotier, el indicador de pobreza dio 41%, superior a la media del país. ¿Cómo no vamos a necesitar una política sanitaria fuerte y con un sector público muy potente? Por suerte también tenemos un sector privado que es muy bueno, pero el sector público es imprescindible, y especialmente para cuando da la cara por situaciones como la pandemia, que no importa qué obra social tengas ni qué recursos tengas, el sistema de salud pública tiene que plantear el rumbo, ¿no? No importa los efectores, el sistema de salud pública puede contratar camas de terapia intensiva, pero va a marcar el rumbo de la política de salud. Yo creo que está muy mal interpretado por la discusión general, pero no mal interpretado por el Ministerio de Salud. Y eso sí me parece grave, porque hay que tomar una decisión concreta, por ejemplo, en fortalecer la atención primaria de la salud, unas banderas históricas de un sistema que viene de la década del 70. Vos fijate que la pandemia debería haberse manejado a nivel de la atención primaria de la salud, porque todas las recomendaciones que eran prevención, promoción, educación, ¿no? Salvo los pacientes que van a terapia intensiva. Sin embargo, todos los pacientes se atendieron en hospitales, que no tenía sentido. En los centros de salud, vacunación, ¿dónde? En los centros de salud. Y sin embargo, día a día vemos que lo que faltan es terapistas. Sí, faltan terapistas y anestesistas. Faltan muchos más médicos generales y de cabecera que le den vida a todas las unidades sanitarias, al centro de atención primaria, porque ahí está la ganancia, ¿no? Y además eso no puede ser contratado, tercerizado. O sea, yo puedo derivar un paciente de terapia intensiva, pero no puedo, si no tengo un médico general o un médico clínico en la trinchera, en el centro de atención primaria, estoy perdiendo una oportunidad de prevención, de promoción, etcétera. Esto es lo que no se está viendo de este conflicto y se lo quiere limitar. Bueno, lo arreglamos con un aumento de sueldo. Y el aumento del 53% del año pasado fue otro cachetazo, porque le dieron un 53% en muchos meses, que efectivamente significó un 30%, pero en 2019 no habían tenido ningún aumento. Por lo tanto, los profesionales, yo tengo un montón de amigos en el sistema, están cansados. Ahora me vienen a pedir que haga otra guardia porque renunció un colega, etc. No tienen ganas, porque están desmotivados. No se entiende que los profesionales de la salud necesitan un buen pasar, pero no trabajan por esa plata. Trabajan por su vocación, su ganas de servir. Lo que tienen que generarle un clima laboral. Y esto está estudiado en todos los ámbitos, ¿no? El clima laboral hacia el rendimiento de las personas. Y esa ausencia, en todo caso, de un objetivo, de un proyecto que haces mención, ¿tiene que ver con esa discusión hegemonizada hasta ahora por el gremio ATE que no ha sabido interpretar esta circunstancia? ¿Tiene que ver con una desidia del Ejecutivo de no poner en práctica un proyecto de estas características? ¿Tiene que ver con una omisión simplemente? ¿Cuál es la...? Yo creo que la política de salud no le corresponde al gremio ATE. Lo que ha tenido ATE en los últimos 20 años, ¿no? Los profesionales han hecho ingentes esfuerzos para participar de ATE. Y la respuesta que han tenido es no ser tenidos en cuenta por ATE. Y por eso ahora piden una nueva representación. Que no es nada raro, ¿viste? En el sindicato, por ejemplo, petrolero,
está el gremio de obreros y empleados del petróleo y tenés el gremio del personal jerárquico, y no está partido para nada y muchas veces trabajan en conjunto. Yo creo que esto tiene que ver con una política sanitaria que hace varios periodos de gobierno no conduce el sistema, un sistema que a mi criterio está a la deriva políticamente y solo sostenido por los trabajadores, que con un gran esfuerzo atienden día a día, ¿no? Y son los que le dan vida a este sistema. Pero necesitamos un nuevo norte, ¿no? O decir, tenemos que volver a las esencias del sistema de salud, pero en modelo 2022, el año que viene, ¿no? Porque no podemos volver a repetir lo que hizo exitoso el sistema en sus comienzos. Pero las esencias son muy buenas y además están validadas entre los profesionales y en la comunidad de salud que confía en esto. Por otro lado, el sistema público siempre es un sistema testigo para el sistema de salud privado. Le hace bien al sistema privado tener un buen sistema público. Y es un generador de recursos humanos para la salud. Un montón de profesionales del sistema privado se han formado en el sistema público. Yo lo que creo que tenemos que poner esto en el eje, en el centro de la política de salud, que es una política de Estado, y por eso está bueno que la legislatura participe en esta discusión. Claro. ¿La situación es uniforme en todo el territorio de la provincia de Neuquén o se siente con más intensidad en Neuquén porque es una provincia macrocefálica y está todo concentrado No, en yo la creo que confluencia? se siente especialmente en Neuquén, porque en el interior no hay otra alternativa que el sector público. Y este gobierno, desde hace años, tiene un tinte de autoritarismo, y este autoritarismo hace que nadie se anime a hablar. Vos fíjate el silencio que encontramos, tanto en el ámbito ministeriales no se pudo hablar como de los este profesionales tema de la salud pública, ¿no? Y yo te diría que una gran mayoría, por lo menos, aspiran a un cambio, ¿no? Y ven como la realidad no es buena y va empeorando. Sin embargo, vos ves un silencio. ¿Por qué? Porque hay temor a sanciones, hay temor a que, bueno, yo trabajé acá toda la vida en el sistema de salud, no es fácil saltar del sistema de salud al medio privado. Por lo tanto, y esto es lo que hace, fíjate vos que esta es una provincia donde llama la atención la cantidad de gente joven que está pensando en jubilarse, ¿no? Desde los 50 años alguien dice, bueno, me falta ya menos para jubilarme. Nadie pensaría a los 50 años, una persona en el mejor momento de su vida, pensar en jubilarse, ¿no? No es una alternativa. Pero bueno, ante la falta de futuro, ¿no? Empieza a pensar en terminar, en jubilarse previamente. Y eso también es malo, porque, bueno, fíjate vos la caja del instituto, salen estos días que como tenemos tan pocos activos por cada pasivo, porque hay mucha gente joven jubilada, bueno, ¿esto cómo va a terminar? Y bueno, que los jubilados ganen cada vez menos, porque se va a repartir la escasez entre muchos. Entonces, yo apunto nuevamente, los profesionales tienen ganas, tenemos una escuela de medicina con gente joven como para poder incorporarse tanto en el ámbito público como privado. Tenemos que poder recrear un proyecto atractivo. Esto no es una responsabilidad de los sindicatos. Los sindicatos tienen que representar intereses de sus representados. Está bien, pero si sus representados mandan archivo un tema de estas características, estamos fritos también. Claro, pero bueno, viste que estoy convencido y lo conozco porque lo he vivido hace tiempo, ATE no representa a los profesionales de la salud. O sea, esto es claro, ¿no? Y es lógico pensar, porque un sindicato representa intereses, el interés de los profesionales y técnicos. Es distinto que de otros sectores. No solo la escala salarial, no pasa solamente por ese lado. Entonces, me parece importante que el gobierno considere este reclamo. Y vuelvo a decirte, que lo considere en el ámbito legislativo, donde están representados todos los factores, y después, bueno, la democracia, el que gana, gana, el que pierde, acepta esta realidad y no pasa nada, sin violencia. Pero lo que estamos haciendo acá es tirándole más leña al fuego. Y esto no es bueno, porque la violencia trae más violencia. Y necesitamos pacificar el país. Pero además necesitamos que el sistema de salud público no pierda recursos humanos, no pierda capacidad, porque además va a perder a los mejores, que son los que más oportunidades tienen. Entonces me parece que, mira, hubo un ejemplo que a mí me marcó profundamente en la pandemia. El gobierno compró equipamiento y respiradores y no previó qué recursos humanos tenían que manejarlo. Teníamos respiradores y no teníamos terapistas. Bueno, eso no nos puede pasar más. O sea, esto no es un problema de plata, es un problema de política.
La política, ¿qué significa? Priorizar fundamentalmente, dar un horizonte, dar un proyecto a todos los que desarrollan el día a día, ¿no? No podemos estar en salud pensando en cobrar el sueldo a fin de mes. Casi equivalente a la misma lógica que tienen aquellos que son tan desocupados o que cobran un plan. Nuestro horizonte no puede ser a 30 días en salud. Yo tengo que estar tranquilo que decidí jugar en el sector público o en el privado, y en los dos tengo un horizonte de 20 años, y donde voy a construir, y para eso voy a invertir, voy a formarme, etc. Creo que tenemos una oportunidad para discutir esto. No hace falta violencia, y hay consensos. Los profesionales no son de izquierda ni derecha la política de salud. Estamos hablando de aprovechar todo lo bien hecho hasta ahora y cuestionar lo que ya no está funcionando porque quedó vetusto. Lo que digo es, si le dejamos la política de salud a sindicatos, estamos fritos, porque estaríamos devalorizando la política. Este es el punto. Daniel, muchas gracias por esta gentileza, por estos minutos. No, muchas gracias a vos, Agustín, y un saludo a toda tu audiencia. Siempre es interesante charlar contigo, así que agradecido. Que pases una buena jornada. Muchas gracias. Bueno, escuchamos y hablábamos con Daniel Daglio, que es médico, que es consultor en temas de salud. Porque claro, el conflicto por la carrera sanitaria en la provincia de Neuquén no solamente que está vigente, va a continuar, siempre que no se encuentre una alternativa para resolverlo. El archivo, el pase a archivo del proyecto de carrera sanitaria no resolvió este tema, no lo resuelve a este tema. Está planteado como tal, y allí hay, desde el punto de vista gremial, una confrontación entre gremios. Pero también lo decía recién Daglio, también hay una carencia, y es la necesidad de contar con un diseño sanitario, con una política, es decir, compensar cómo debe funcionar el sistema de salud para que cumpla con varios aspectos, para que cumpla el servicio a la ciudadanía, por un lado, para que también resuelva ese proyecto de realización personal y profesional o laboral de todos los que están involucrados o implicados en ese funcionamiento del sistema público de salud, en articulación también con la actividad privada, seguramente. Digo porque son cuestiones que no se pueden soslayar cuando uno discute de estas cosas también. Recién en el interior, por ejemplo, la discusión es distinta, el debate es distinto, la situación es distinta que en Neuquén Capital, porque probablemente hay lugares en donde no hay otra opción. Solamente existe el ámbito público para resolver temas inherentes a la salud. Por eso digo, ver en su totalidad esta temática que hoy está planteada como una problemática, ¿sí? Y que necesita algún tipo de respuesta. Cuando nos volvamos a encontrar, probablemente tengamos otro escenario, porque el lunes que viene habrán pasado ya algunas horas desde que se conozcan los resultados de las elecciones del domingo, en donde se renueva la representación parlamentaria en el Congreso de la Nación. Y allí probablemente estemos a las puertas de una nueva, a ver cómo te diría, configuración del espacio político. Esa es una discusión. Y habrá otra discusión a partir de allí, que es la discusión económica. Pero de eso hablaremos la semana que viene. Como siempre, muchas gracias por esta gentileza. Hasta el lunes.